Frente a Frente presenta el tema del día. Hola a todos, buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana. Para este martes se anuncia una nueva caravana de hondureños que intentarán cruzar territorio guatemalteco y mexicano para llegar a Estados Unidos. La verdad que en las caravanas previas no todos llegaron a Estados Unidos. Se anuncia que esta vez Guatemala y México serán más rigurosos para evitar que estos lleguen a la frontera sur de los Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos en Honduras ha hecho campaña a través de su encargada de negocios, hablando de los riesgos que implica llegar a Guatemala, luego cruzar México para llegar a la frontera. Ha estado en la frontera con Aguascalientes y desde ahí ha transmitido este mensaje de advertencia a los hondureños, llamándolos para que no hagan el recorrido por lo peligroso. Pero hay que decirlo, no tenemos por qué esconderlo. Sabemos de los riesgos, sabemos de los problemas que implica atreverse a viajar tantos kilómetros por tierra, con tanta gente que en el camino hay y que hacen negocios de los migrantes. Sabemos de eso, pero también las condiciones en el Triángulo Norte, las condiciones en Guatemala, El Salvador y en Honduras no son las mejores. Solo este fin de semana hemos visto masacres, jóvenes muertos. Hay mucha gente que ante esta realidad mejor decide huir del país. Intentaremos ver las dos caras. Intentaremos ver las dos caras esta mañana con los panelistas que tenemos en este Frente a Frente de hoy sobre esta inminente caravana, otra caravana de hondureños que parte este martes desde algunos lugares de la región noroccidental del país. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Antes, permítaseme decir que hay que despenalizar los delitos contra el honor. Yo soy de los comunicadores que creo que hasta la libertad de expresión tiene sus límites, que cuando ya se daña el honor de las personas, ahí se incurre en un delito. Yo soy de los que creo que sí tiene límites la libertad de expresión, pero estoy convencido que no merece la cárcel ninguna persona, sea o no periodista, por sus criterios o por los criterios que emite. Aquí que tenemos como referencia a Estados Unidos para todo, aquí que buena parte de los hondureños queremos a Estados Unidos por su prosperidad, porque nos acoge a familias y amigos indistintamente, que deporte casi todos los días personas que se van sin documentos, que llegan a Estados Unidos y no tienen documentos. Aquí que le damos continuidad a la política criolla de Estados Unidos, que estamos pendientes de los procesos legislativos, de las elecciones presidenciales, por aquello de que si son o no republicanos los que ganan, si son o no demócratas los que ascienden al poder, de alguna manera nos identificamos con estos dos partidos y medimos las repercusiones que puede tener para el resto de América Latina y especialmente para nosotros, si son los republicanos o son los demócratas que llegan. Nosotros que apreciamos a Estados Unidos, porque buena parte de los hondureños aprecia a Estados Unidos,
hemos visto constantemente, fuera de este presidente que hay en este momento, Donald Trump, al resto de presidentes defendiendo la libertad de prensa. En una cumbre iberoamericana, Barack Obama le dijo a Hugo Chávez: es preferible tolerar, soportar las impertinencias de los periodistas que meterlos a la cárcel o cerrar medios de comunicación. Barack, que tiene tanto afecto en Honduras por los 8 años de gobierno que hizo, y otros presidentes estadounidenses que defendieron la libertad de expresión, que defendieron la libertad de prensa, continuamente en sus manifiestos y en sus críticas hacia las dictaduras que oprimen a los periodistas y a los medios de comunicación, les dijeron: preferible tener prensa que cuestiona, prensa que algunas veces transgrede los límites del honor, que encarcelarlos por lo que dicen. Y hoy yo quiero ser aquí estandarte de un montón de compañeros y de un montón de gente que no es periodista, que desde hace mucho tiempo viene exigiendo al Estado de Honduras la despenalización de los delitos contra el honor. Porque tenerlos penalizados solo censura a la gente, solo provoca la autocensura de la gente, por aquello de que por cualquier cosa me pudieran enviar a la cárcel. El temor que abriga cualquier ciudadano que se atreve a decir las cosas. Y en Honduras necesitamos gente que se atreva a decir las cosas. Necesitamos gente que desafíe el statu quo de la corrupción. Necesitamos gente que arriesgue a perder su vida tratando de combatir la corrupción. Por eso yo pido hoy a la ciudadanía, y si la ciudadanía no apoya, pido a la prensa hacernos un nudo para presionar porque se despenalicen los delitos contra el honor. El último caso que nos conmociona es el de David Romero Elner. David es un periodista controversial, es un periodista querido y odiado, pero es un periodista valiente, es un periodista investigativo que denuncia. Y yo creo que estados como el de Honduras, que lucha contra la corrupción, necesita de periodistas como David Romero Elner y de otros que desafían el statu quo y que arriesgan sus vidas para denunciar lo ilícito, para denunciar lo que por años nos tiene con pobreza, la corrupción. Que cometemos excesos los periodistas, claro que los cometemos. Que dañamos el honor de las personas, algunas o muchas veces, claro que hemos dañado algunas y muchas veces el honor de las personas. Entonces, enjuíciennos en otras instancias, sanciónennos de otra forma, pero no metiéndonos a la cárcel, porque cuando hay códigos y estados que priman la cárcel en los delitos contra el honor, lo que percibe es que están promoviendo la autocensura de los periodistas, la autocensura de los medios, que no quieren que se conozcan los lados oscuros y nauseabundos de Honduras. Por eso esta mañana exijo a nombre de mis compañeros periodistas, despenalicen los delitos contra el honor, porque la imagen que exhibe el Estado al mantener esto es que desde las cúpulas de poder se teme a que se diga la verdad, se teme a la denuncia, se teme a que se descubran las cosas ilícitas, y si se teme eso es porque están haciendo las cosas mal. Así que pido a mis compañeros unidad en torno a esta petición. Pido a mis compañeros del CPH surgir, rebelarse, desafiar. Pido a mis compañeros que salgan de la comodidad
y que exijan la despenalización de estos delitos contra el honor, a sabiendas que sí hay que cuidar el honor de las personas y que en los excesos que podamos cometer se nos busque en otras instancias, no la cárcel. Se nos busque en otras instancias, no la celda. Se nos busque en otras instancias, no los barrotes. Y que sepa el Estado de Honduras que mantener esos delitos penados con cárcel, con privación de libertad, solo es el reflejo de que se teme que haya prensa investigativa, prensa que denuncie o gente que hasta trascienda su vida y se arriesgue a perder su vida por lo que denuncia. Dicho esto, tenía que decirlo, no puedo ser periodista y obviar lo que le pasó al compañero Romero Elner, o le puede pasar a cualquier otro periodista, o me puede pasar a mí, decir lo que conviene decir y lo que es deber decir a cualquier comunicador social o medio de comunicación, porque hasta los medios de comunicación se arriesgan cuando existen leyes de ese tipo. Vamos a lo nuestro ahora. Vamos a este asunto de la caravana de los migrantes. Mañana se anuncia, o este martes se anuncia, otra caravana de migrantes. Y desde la Embajada de Estados Unidos, desde el mismo gobierno, hay anuncios tratando de concienciar a la gente para que no se vaya. Y se le dice de los peligros que hay en ese recorrido, en ese trayecto desde Guatemala hasta la frontera sur con Estados Unidos. Así que nos estamos preparando para ver qué ocurre de hoy en la noche cuando comiencen las primeras concentraciones de gente, como sucedió el año anterior en algún lugar de San Pedro Sula, caminando hacia la frontera de Aguascalientes, luego haciendo ese recorrido que lo lleve hasta la frontera sur de los Estados Unidos. Y para hablar del tema hoy, el subdirector de la Policía de Fronteras, el comisionado Miguel Pérez Suazo. Comisionado, bienvenido a Frente a Frente. Gracias, Renato. Muy buenos días. Es un placer tenerlo aquí. Gracias. Como al inspector general de la policía, comisionado general Orlin Mejía. Comisionado, bienvenido. Cerrato. Yo sé, ¿perdón? Cerrato. Orlin Cerrato. Muchas gracias. Orlin Cerrato. Hay tiempo para corregir los apellidos. Orlin Cerrato, comisionado general, inspector general de la policía. Yo sé que ustedes están trabajando fuerte, ¿no? Ante el anuncio de la caravana de migrantes, que se supone sale mañana. Sea que hay diversas instancias del Estado trabajando. Yo no sé si para detener, para evitar que crucen la frontera, si para concienciar. No sé estrictamente para qué, pero por eso están ellos hoy aquí, para informarnos de esta situación. Cristian Nájera nos va a formular la pregunta, luego vamos a ir a la primera pausa y luego entraremos al debate. Así que, don Cristian, bienvenido, buenos días. Renato, muy buen día, muy buen lunes para usted, para los invitados, para la gente que nos está viendo en casa, muy buen lunes. Tenemos la pregunta: ¿los hondureños migran por necesidad o inducidos por grupos de interés? Las dos opciones las tiene ahí. Opinómetro al 5550 con el mensajito A o B, o puede escribir las opciones que tiene, ya sabe, @Frente a Frente HN, Twitter y Facebook, para participar en redes sociales, que los comentarios siempre los leemos y los vamos a estar leyendo para conocer su opinión y saber, según su criterio, cuáles son las razones, cualquiera de estas dos o alguna otra que usted tenga, que nos explique en redes sociales. ¿Los hondureños migran por necesidad o inducidos por grupos de interés? Cristian, dígame, Renato. Te había dicho que tú pasaras a la pausa, ¿verdad? Correcto. Pero es que fíjate que solo complemento lo que tú estás diciendo para poner la otra cara de esto, ¿eh? Yo les digo algo: cuando uno mira que encierran periodistas por lo que dicen, que privan de su libertad a periodistas por lo que dicen, a más de alguno se le ocurre irse. Te lo digo con toda franqueza. Y no es que los lunes yo me levanto así, medio molesto, para nada. Cualquiera dice, si aquí por lo que digo me van a privar de la libertad, mejor me voy y busco qué hacer en otro lado. Así piensa más de algún periodista. Miren, más de algún papá, con todo, y que sabemos hay un montón de aristas para analizar. Cuando mira estas tragedias de asesinatos múltiples, se preocupa.
Yo estuve el sábado a las 5 de la tarde con mis amigos Walter Reyes y Nancy John Fajardo en el cementerio de las Fuerzas Armadas, en el entierro de su hijo Paul, y no encontré a ningún padre de familia compungido, y algunos preguntándome: Renato, ¿y qué vamos a hacer? Hagamos un desarme general, Renato. Y algunos diciéndome: Renato, ¿y la policía? ¿Y las Fuerzas Armadas? Es decir, la gente desesperada. Cuando abracé a Nancy John Fajardo: Renato, me mataron a mi hijo, 27 años. Y yo me acordé de mis hijos. Cuando abrazo a Walter Reyes, al papá, porque los dos son periodistas y fueron mis compañeros en los años 80 en la Universidad Autónoma de Honduras: Renato, me mataron a mi hijo, Renato. Y mis respuestas hacia los dos fue: era tan lindo vuestro hijo Nancy o vuestro hijo Walter, era tan servicial, tan solidario, tan buen hombre, tan buen chico, que Dios nos está hablando a través de él. Son los misterios de Dios, les digo. Dios está hablando a través de él, aunque sea un momento de dolor para ustedes, pero así tómenlo. Dios lo tiene abrazado porque a sus 27 años cumplió su misión en la tierra. Y otro padre por allá: Renato, cuando mis hijos son la 1 de la mañana, amanecer domingo, y no han llegado a mi casa, yo solo asocio y me imagino la morgue, irlo a buscar a la morgue. Y yo convenía y asentía y decía: en efecto, así somos los padres cuando los hijos no están a las 12 de la noche. Solo nos imaginamos lo peor. Y muchos de esos padres dicen: mejor que vayan a buscar seguridad a otro lado. Esa es la otra cara de la moneda. Y qué bien que tengo policías. Y los policías son bien formados. Los policías nuevos en Honduras son bien formados. Conceptual y teóricamente son bien formados. Y sé que tienen respuestas hacia esto. Esa es la otra cara. Está bien de los riesgos en ese recorrido por Guatemala y México, que ahí cualquiera puede morir por las bandas criminales que han hecho de la migración un negocio. Estoy consciente de eso. Y la incertidumbre que se vive acá también. Y los padres que cuando logran enviar un hijo becado al exterior le dicen: busca las vías para quedarte trabajando y no retornes al país. A mí me lo han dicho: ¿y por qué no deja a sus hijos fuera mejor? No, le digo, porque tienen el deber de venir a trabajar con todo y los riesgos a su país y darle el conocimiento a su país. Pero tampoco me vuelvo dogmático y cierro los ojos, sino pienso que también aquí hay riesgos para vivir, y sobre todo en la juventud. Esas son las dos caras. Y yo sé que los policías presentes hoy, el comisionado Miguel Pérez y el comisionado Orlin Cerrato, tienen la formación para contestarme las preguntas sobre la temática, que la temática es derivada de esa caravana que supuestamente parte mañana, pero que yo le pongo un valor agregado, que es la otra cara de la moneda de esto también. Después de la pausa seguimos en Frente a Frente. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, estamos siguiendo el tránsito vehicular esta mañana y ahí estamos encontrando los puntos de tránsito vehicular que ya se reportan en San Pedro Sula. Por ejemplo, ahí estamos muy cerca del campo Agas. Y bueno, hay fluctuación de vehículos que está graficando la plataforma. También el Boulevard del Este, muy cerca de, lógicamente, el peaje, se deben formar líneas de vehículos, pero incluso después del peaje observamos líneas ahí en rojo cerca de la Lima Cortés. Eso es lo que estamos observando. Aquí en el centro pues encontramos cerca de Residencial Honduras también algunos reportes de tránsito vehicular
que ahí aparecen las alertas que estamos viendo cerca del sector de la Unitec, y ahí está Residencial Honduras, calle principal de Residencial Honduras, y también líneas de vehículos que van transitando a vuelta de rueda en el Boulevard Centroamérica cerca del Cerrito de la Felicidad. Estos puntos, cuarta, segunda entrada de la colonia Kennedy y hasta la parte baja. Conforme van avanzando los minutos, seguramente tendremos más reportes de tránsito vehicular. El anillo periférico, mire cómo está saturado de vehículos, ni lo intente. Si puede buscar pues otro punto un atajo para no cruzar este sector del anillo periférico sería bien, porque si no llegará tarde. 18 kilómetros por hora es la velocidad máxima. Aquí también algunas alertas frente a la International y otros puntos. Hasta el sector de la Bernardo Dazzi se estira esta colita de vehículos intensa que le estamos mostrando con el satélite Waze, y una panorámica amplia. También hay bastante presencia policial esta mañana en varios puntos de la capital de la República. Así estamos, y esta información es presentada por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Regresamos más adelante. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Y es que ayer todavía estaba en un centro comercial a las 2 de la tarde y que era domingo, y una persona no se daba cuenta de la muerte del hijo de Nancy Young y Walter Reyes. Y les tuve que explicar. El cipote estaba enfrente de su casa, platicando con un amigo. Llegaron unos tipos en una camioneta y le robaron los celulares. Los cipotes reclamaron cuando ya iban unos metros. Los delincuentes, después de haber robado los celulares, retrocedieron el vehículo para disparar sobre ellos y mataron al hijo de los colegas. Entonces miren, yo me pregunto, entre esa inseguridad que la vivimos aquí y la seguridad económica, jurídica y la seguridad personal que buscan otros migrando, porque esas son las dos caras. Esas son las dos caras. Y yo lo quiero plantear así esta mañana, más allá de lo que vienen a decir nuestros dos policías. Ver también lo que pasa aquí, ver también lo que pasa aquí. Y a Nancy y a Walter hubieran sabido de esto, estoy seguro que hace 3 años hubieran mandado al hijo para el exterior o a cualquier otro. Pero son cosas que no se pueden prever. Pero ese es el otro lado de la moneda. Muy bien. Ok, ¿qué está haciendo el Estado de Honduras y que ustedes conocen ante el anuncio de la inminente caravana que parte desde San Pedro Sula este martes? Comisionado General Don Orlin Cerrato, Inspector General de la Policía. ¿Cuáles son las instrucciones que ustedes han recibido del gobierno? Fíjese, Renato, que es preciso comentarle que hemos estado en una serie de reuniones ya hace un par de semanas atrás, y hay varias instancias involucradas en de darle seguimiento a este fenómeno de las movilizaciones irregulares, desde la Fuerza de Tarea del Migrante, CONAPREN, FUSINA, todas las instituciones del Estado, porque abrigamos una preocupación. ¿Y cuál es la preocupación? Son los riesgos que tiene implícito las movilizaciones irregulares. Estamos de acuerdo que la migración es un derecho de la humanidad. Sin embargo, es preciso decir que la migración debe ser ordenada, debe ser respetando las leyes de cada uno de los países, y en ese sentido es necesario visibilizar los riesgos que se tienen en estas movilizaciones irregulares, porque este fenómeno también lleva implícitos una serie de delitos que se cometen a través de la movilización de personas que son vulnerables, como los delitos de trata de personas, el delito de tráfico ilegal de personas, la falsificación de documentos, y más aún cuando hay sectores de la población que son más vulnerables, incluso como los niños, los adultos, a las personas discapacitadas, todo este tipo de personas que merecen un tratamiento especial, también están más vulnerables de lo normal en relación a los adultos cuando se emprende una travesía
a través de varios países. Y usted ya lo mencionó en su introducción, los países de tránsito de nuestros compatriotas también están tomando una serie de medidas. Ya la ministra de Gobernación de México hablaba de una serie de medidas, de exigir que estas personas se les llene un formulario con todos los datos personales, todos los datos, el componente biográfico de cada una de las personas que va a ir circulando. Entonces, en el ámbito nacional, nosotros hemos estado integrados, todas las instituciones, trabajando, coordinando, planificando realmente cuál es la dinámica de trabajo que vamos a seguir de manera coordinada. También en la instancia regional hemos estado en una dinámica permanente. A partir de la primera movilización hemos venido reuniéndonos los ministros de seguridad y las diferentes agencias de todos los estados de inteligencia, de fronteras. Hemos venido turnándonos en cada uno de los países del Triángulo Norte, viendo el fenómeno de manera regional, porque de los tres países se suman, tanto de Guatemala como del Salvador. Entonces hemos estado estandarizando planificaciones de carácter operativo, ver también el papel de los institutos nacionales de migración, ver las capacidades que tiene el Estado, porque también es importante decir, no es que vamos a parar a un hombre o mujer que pretenda salir por la aduana, pero sí vamos a exigir, a dar seguridad y a exigir que estas personas cumplan con nuestras leyes internas, en este caso con la ley de migración, que salga de manera ordenada, porque ¿qué hemos visto en este tránsito principalmente de menores que son acompañados de un adulto, que van con documentos falsificados, que cuando llegan allá a México, les hacen una determinada entrevista? Sabemos que hay personas que son parte de estructuras de crimen organizado que desarrollan este tipo de estrategias, buscar documentos falsificados para llevar menores con el propósito de reunificarlos con sus parientes en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado en esta movilización? Que se han quedado muchos niños, muchos menores de edad en albergues en Guatemala, en México, casos de madres que quedan en un país y el menor queda en otro país. Entonces, el Estado se ha preocupado también por reunificar estas personas que haciendo gestiones con los diferentes estados donde han quedado estos niños o adolescentes para buscar que se reunifiquen, porque realmente estos son los riesgos que llevan implícito, que finalmente quedan las familias separadas en un lado y otro, y principalmente cuando se trata de menores que son vulnerables. Eso por un lado, ese es un riesgo. Lo otro es que estas personas o nuestros compatriotas pueden ser, por su vulnerabilidad, pueden ser objeto de ser cooptados, de ser reclutados o raptados por estructuras de crimen organizado. Sabemos que hay delitos de crimen organizado transnacional como la trata de personas y el tráfico ilegal de personas, que son delitos que no están visibilizados. Sin embargo, hay una preocupación y hay esfuerzos conjuntos de todos los estados por contrarrestar estas estructuras criminales. Ahora mismo el delito de trata de personas es el tercer delito que le da cuando hacemos la contabilidad de beneficios que representa para crimen organizado. Este delito se considera como el delito en tercer lugar de ingresos para estas organizaciones de crimen organizado. ¿Y qué implica el delito de trata de personas? La explotación sexual comercial, que jovencitas queden en antros en este trayecto prácticamente secuestradas, privadas de su libertad, para brindar este tipo de servicios con intimidación. También menores de 18 años que queden también, que sean cooptados por estructuras de crimen organizado, principalmente en los estados del norte de México, y que los integren de manera coercitiva para que sean parte de estas estructuras y peleen. Por ahí hay
una pelea permanente de estas estructuras de crimen organizado y que haya personas, compatriotas nuestros que pierdan la vida y que no nos damos cuenta hasta que sus familiares nos dan cuenta. Entonces, vea usted los riesgos de perder la vida de varios compatriotas, el ser cooptados por organizaciones de crimen organizado para fines de trata, que son varias modalidades, desde trabajo infantil forzado, explotación sexual comercial, el tráfico de órganos, que ahora mismo es una preocupación para nosotros, porque tenemos información que hay organizaciones de crimen organizado que secuestran personas con fines de quitarles sus órganos, venderlos, y estas personas mueren. Con lo que usted me está diciendo, usted es una persona seria y responsable que maneja información. Yo no me voy en esas condiciones, ni permito que un ser querido, pudiendo yo evitarlo, ayudándole, se vaya y se arriesgue en esa travesía. Jamás me iría, ni loco. Ahora, preguntémonos por qué hay gente que está dispuesta a irse, aún y sabiendo los riesgos que corre en esa travesía. Preguntémonos por qué hay gente que se va con sus hijos adolescentes o con menores, con niños, sabiendo que puede perder al niño, que a la niñita se la pueden secuestrar y luego aparecer en un antro de Guatemala o del mismo México. Preguntémonos ahora, ¿por qué? Y teniendo el conocimiento que en esa travesía hasta se pierde la vida, se pierden los hijos, si no es que el progenitor pierde la vida, la gente asume los riesgos y se va. Esa es la otra pregunta que hay que hacernos y que yo estoy seguro el público nos ayudará a responder a través de nuestras cuentas en redes sociales. Ahora, con lo que me dice el comisionado general Orlin Cerrato, inspector general de la policía, deduzco, comisionado Miguel Pérez Suazo, subdirector de la Policía de Fronteras, que van a exigir los documentos, comenzando por la frontera de Agua Caliente. Para entrar a Guatemala se exige la identidad, ese es el documento. Para entrar a México, allá se necesita o visa de México o visa de Estados Unidos. Y para que un menor ingrese a otro país partiendo de Honduras, le exigen documentos especiales también. Lo que yo deduzco que me dice el general Orlin Cerrato es que esta vez nadie va a entrar si no lleva los documentos y los requisitos para ingresar a otro país. Es lo que yo deduzco. Y si se arma la molotera y rompen ahí las vallas y entran, como ingresaron muchos desde Guatemala a México en las caravanas pasadas, y si sucede lo mismo en la frontera de Agua Calientes, ¿cuáles son las instrucciones específicas que tienen ustedes en relación a esta caravana que se está organizando en San Pedro Sula? La respuesta del comisionado Miguel Pérez Suazo inmediatamente después de los consejos comerciales. Es Bicemento. Seguimos con el programa, seguimos con el Frente a Frente. Hablamos y preguntamos a ustedes esta mañana, ¿los hondureños migran por necesidad o inducidos por grupos de interés? Ahí tienen las dos opciones y tenemos opiniones en el Twitter y vamos a verlas de inmediato, comenzando con don Sergio Murillo. Los hondureños migran por necesidad, por la inseguridad, por la necesidad de buscar y tener una oportunidad donde puedan tener un salario digno, ya que en Honduras se trabaja y el salario no alcanza por los altos costos de los impuestos, la canasta básica, etc. Dice @jcabeza_a, inseguridad y falta de oportunidades de empleo son las dos principales causas, ambas provocadas por altos niveles de corrupción que hemos tenido durante décadas. Marco Mendoza dice que es inducidos por grupos de interés. Santos Sierra, las personas tienen que decidir si arriesgan al emigrar y morir en el camino hacia Estados Unidos o ver morir a su familia de hambre producto del desempleo y la corrupción. Antes emigraba solo el padre, hoy se van familias enteras por la enorme inseguridad debido a la ineptitud del gobierno.
Dice Mauricio Lara, ¿quién en su sano juicio va a querer abandonar su tierra donde está su familia, amigos y seres queridos? Se migra por la falta de oportunidades. Los 12 millones de dólares diarios en remesas ayudan más que cualquier programa social del gobierno. Honduras debe cambiar. Un par de mensajes más. Kratos dice que por las dos cosas, correcto. Y J. Castrillo dice, no se puede dejar de lado que algunos lo hacen por necesidad, porque desde hace años vemos este fenómeno de la migración hacia Estados Unidos, pero estas caravanas en masa son producto de la organización de los políticos sin escrúpulos que se dicen de izquierda realizan con mentiras. Ahí tiene la pregunta, bajito en el cintillo que tenemos permanente en el frente a frente. La exposición del tema la continúa Renato Álvarez moderando con sus invitados. Se me grabó esa frase, Cristian. Sí. Nadie en su sano juicio deja la tierra, deja los amigos, deja la familia. Nadie en su sano juicio. Y yo creo que eso de sano juicio todavía es bien rebatible. Es bien rebatible, pero uno entiende lo que quiere decir el televidente. Nadie que tenga condiciones dignas para vivir en Honduras, con su familia, con sus amigos, se va a arriesgar a esa travesía. Solo se van los que están pasando necesidades. Pero también miren que hay público que dice que hay gente que induce o que manipula para que se vayan del país. Ya voy a leer algunas aristas en relación a esto también, porque yo quiero ser justo, equilibrado. Hay pueblos de Honduras que se han modernizado, papás que tienen lindas casitas, hijos que de otra manera no hubiesen podido construir sus viviendas o comprado una propiedad, si no es porque se fueron para Estados Unidos. Admitámoslo. Y que han utilizado bien las remesas. No se fueron a Estados Unidos a delinquir, a despilfarrar su dinero. Se fueron a trabajar para ahorrar y enviárselo a sus padres, que les manejara o administraran los dólares, los papás, que lo invirtieran en una casa, que lo invirtieran en una propiedad, que lo invirtieran en un terreno para venir a criar ganado. Yo los conozco. Hay gente que le ha ido bien. Hay pueblos que ahora son bellos porque las remesas ayudaron a transformar esos pueblos. Pero está todo esto del riesgo, que es a lo que vienen hoy los dos policías. Y me dice el comisionado Miguel Pérez Suazo, mire Renato, déjeme hablar. Yo estuve ahí en las primeras caravanas, estuve en Aguacaliente, yo vi todo, yo le puedo relatar lo que vi. Y le digo, no tenga cortapisas para decirme lo que quiera de lo que vio en este balance que hacemos de las caravanas migratorias hacia Estados Unidos, comisionado Miguel Pérez. Bien, buenos días. Efectivamente, nos tocó vivir a nosotros en carne propia experiencias sobre la caravana de migración irregular que tuvimos meses atrás. Nos sorprendieron muchos aspectos. Por ejemplo, miramos un menor de 14 años llevando a una niña de 7 años. No son familia, son vecinos. La niña es vecino del otro niño de 14 años. Y como se formó una contención para que esta gente no ingresara, porque Guatemala había restringido pues su ingreso, de esa forma nos dimos cuenta que definitivamente había que buscar los enfoques que estaban permitiendo ese tipo de situaciones. A mí me sorprende ver un niño de 14 años llevando a una niña que no son ni parientes. Vecino le decía, ¿dónde estás? No te veo, por la aglomeración de gente que se formó ahí. También vimos personas en sillas de ruedas, limitados completamente, empecinados en una ruta de sumo peligro. Como se hizo una contención en la frontera, la gente arriesgó su vida buscando pasos ciegos en toda la frontera. Mas sin embargo, al otro lado, la policía de Guatemala definitivamente estaba haciendo cualquier cantidad de operativos. Tuvimos incluso reuniones con el general
encargado de la zona fronteriza en Guatemala y fuimos a ver los dispositivos de seguridad que tenía Guatemala en ese entonces. Nosotros, viendo ese tipo de situaciones, sabemos que Honduras está pasando por situaciones sumamente que hay que reflexionar qué es lo que está pasando. Sabemos que, y estamos conscientes, que muchos de las personas que van allí son personas inducidas por grupo. Déjeme decirle, ni los policías escapan a este tipo de situaciones. Tenemos nosotros, hace 2 o 3 días, un policía estaba diciendo que estaba entregando sus uniformes y sus chapas porque él se iba a agregar a la caravana que se está planificando para mañana. Yo me pregunto, ¿cómo definitivamente una persona que tiene una formación, que pasó por un proceso de un tiempo, va a dejar su uniforme a un lado y se va a agregar a una caravana? Eso es insólito y todavía yo no le encuentro ninguna respuesta por qué razón lo hace. Pero así estamos. Esa es la sociedad y las personas que nosotros en este momento tenemos. Déjeme decirle que nosotros estamos esperando 3 eventos para estos días del mes de enero. El primero es la caravana de la migración irregular que se está planificando para el día de la mañana. También tenemos el peregrinaje que tenemos a Esquipula. Mucha gente católica, pues ahorita en enero va a hacer promesas y un sinnúmero de actividades religiosas con el Cristo Negro de Esquipula. Así tenemos la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Tenemos 2 eventos hacia el norte y tenemos un evento hacia el sur. Habrá bastante movilización en la frontera. Definitivamente que nosotros esperamos tener una movilización como nunca antes, sin precedentes, porque solo la Jornada Mundial de la Juventud arrastra más de 500,000 de jóvenes de todo lo que es México. Nosotros ya estamos en un plan integral. Déjeme decirle que ya estamos nosotros formando parte de un plan integral de protección y atención al hondureño migrante. Y es que se vienen por vía terrestre, muchos se van a venir por vía terrestre. Muchos se van a venir por vía terrestre porque las líneas aéreas están completamente llenos ya en sus reservaciones. Entonces, ya nosotros sabemos que vienen incluso de México, de Guatemala, El Salvador, que van a usar nuestro territorio para ir Las Manos y Guasauri a la Jornada Mundial en el sector de la hermana República de Panamá. Nosotros estamos pues trabajando, ya desde el día de ayer se puso en marcha este plan y el día de hoy se activa CONAPREN. CONAPREN son todas las instituciones del Estado que cuando hay movilizaciones masivas se activa y no va a ser la excepción en estas actividades. Ya nosotros el día de hoy se instala formalmente CONAPREN porque tenemos esos 3 eventos y queremos hacer operativos similares a los que hacemos nosotros en Semana Santa. Vamos a tener desde la recolección de información en los puestos fronterizos, así como patrullajes, registro de personas y vehículos selectivos y la seguridad en las fronteras y la seguridad en rutas. Tenemos desde estos momentos ya 4 rutas que estamos empleando seguridad específica con la patrulla de carreteras, como es desde la ruta número 1 de San Pedro Sula hacia lo que es Agua Caliente, la ruta número 2 de la entrada de Copán a la aduana El Florido, la ruta número 3 desde San Pedro Sula hasta la aduana El Corinto y la ruta 4 de Tegucigalpa hacia la aduana El Amatillo. Nosotros estamos reforzando desde el día de ayer nuestras fronteras porque sabemos que definitivamente van a tener un sinnúmero de movimientos, pero siempre y cuando las personas que van a salir del país cumplan con sus requisitos, no tendrán ningún inconveniente. Sí lo van a tener aquellos que definitivamente no cumplan con los requisitos porque ya la ley establece cuáles son los requisitos para salir del país. Recuérdele los requisitos a la gente que tiene pensado ir en esta caravana migratoria para Estados Unidos. Recordemos que nosotros, como formamos parte de el CA4, pues para entrar a Guatemala solo necesitamos presentar nuestra tarjeta de identidad. Si vamos nosotros para México, vamos a necesitar de un pasaporte, incluso de una visa de no inmigrante. Y desde ahí nosotros pues definitivamente vamos a estar realizando operativos.
solo en la última actividad que tuvimos nosotros cuando se dieron estas migraciones, más de 300 menores no acompañados, que iban solos, ¿verdad? No que van con su padre. Más de 300 menores fueron remitidos de la frontera de Aguascalientes al Instituto al DINAF. hasta al DINAF, quiero decir, al DINAF. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que también hay una cantidad de menores que no están viajando con sus padres, que se están agregando a estas caravanas. Nos partió ver el alma a una madre con su niño recién nacido, poniéndolo a dormir a la orilla de la carretera, a la orilla del pavimento. Pero también al otro lado de la pluma estaban los albergues, pero no los usan. Definitivamente le dijimos, señora, ¿cómo usted va a tener ese niño ahí a la intemperie, bajo el sereno, y es una criatura recién nacida que no tiene ni nada de protección pues corporal para la temperatura? Y prefirió quedarse ahí y no irse a los albergues que teníamos nosotros definitivamente. Entonces son situaciones que nos hace pensar que hay una situación que hay que afrontarla integralmente, y la Policía Nacional pues desde ya se está estructurando, ¿verdad?, los planes para brindarle seguridad tanto en las rutas por donde van hasta el momento que lleguen a las fronteras. Ahora, quien lleva intenciones de ir a Estados Unidos, y asumo y parto de la premisa de que la mayor parte de hondureños tienen su tarjeta de identidad, les van a dar la identidad en Aguascalientes o en cualquier otra frontera con Guatemala para entrar a territorio guatemalteco, pero el objetivo es llegar allá a la frontera de Guatemala con México, ¿verdad? Ahí ya no pueden hacer nada ustedes. Definitivamente, una vez que ya cruzan la frontera, ya eso pues, es asunto de Guatemala y de México. Es asunto de Guatemala, y una vez que dejan Guatemala se vuelve un asunto de México. Lo que sí sabemos es que ya México ha reforzado las fronteras que colindan con la hermana República de Guatemala, porque definitivamente ellos ya manejan la información de que se están pues planificando estas caravanas o movilizaciones de migrantes hacia lo que es el norte, pero también tenemos eventos religiosos en el sur que va a permitir que nuestro país pues definitivamente sea utilizado por connacionales y extranjeros. Le entendí, aunque usted no lo dijo, pero cuando lo escuché hablar, me pareció que quiso decir que esta caravana de migrantes que se prepara ahora no es tan coincidente con la Jornada Mundial de la Paz o con la cuestión de Esquipulas, sino que se buscó una fecha en la que hay bastante movilización por carreteras y fronteras, y así resultaría más fácil ingresar o conseguir los objetivos que se requieren, que se tienen, perdón. Bueno, nosotros estamos viendo que a raíz de que se dan estos eventos religiosos se está pues promoviendo también la caravana irregular de personas hacia lo que es el norte, porque recuerden que si tenemos actividades en Guatemala con el propósito de ir a celebrar las actividades en Esquipulas, pues la frontera de Aguascalientes o la frontera de Corinto se van a ver abarrotadas de supuestos personas que van a esas actividades religiosas. Más sin embargo, ahí ese va a ser también aprovechado por los migrantes irregulares. Comisionado, en las caravanas pasadas en la frontera de Aguascalientes que comparten Honduras y El Salvador, ¿hubo flujo de personas que entraron sin documentos? ¿Se produjeron esos escenarios o no? Ok, cuando nosotros estuvimos allí, como teníamos una contención por parte de la policía, ¿y por qué teníamos la contención? Porque Migración Honduras estaba trabajando, pero Migración Guatemala no estaba dejando ingresar a ningún hondureño, aunque llenara los requisitos por la misma situación que se había presentado, porque fueron dos grupos. El primer grupo irrumpió como una balsera, como una ola en la aduana, y no pudieron controlarlo. Eso lo retuvieron posteriormente ya, pero en territorio guatemalteco. Pero sí hubo una caravana que irrumpió ahí, definitivamente, las dos aduanas, la nuestra y la de Guatemala. En la segunda ocasión, donde se da nuevamente el ingreso, es
porque los mismos migrantes presionaron a un conductor de una rastra que rompiera el cerco policial que tuvimos allí. Nosotros tuvimos pues el riesgo de ser atropellados por un furgón en la frontera con Aguacaliente. Eso rompió el cerco policial, lo que fue aprovechado por los migrantes y nuevamente ingresaron a Guatemala. Pero la gente que no estaba dejándose ingresar estaba buscando los pasos ciegos en todo el contorno, aunque nosotros ya estamos también haciendo planificaciones de realizar operativos en los pasos ciegos para evitar que la gente que no cumple con requisitos pueda ingresar a territorio guatemalteco. Ok, yo quiero decir esta mañana, a la gente que migra por necesidad, a la gente que migra por necesidad, por carencias, porque se hastió, porque se siente inseguro en el país, y que yo no soy nadie para decirle no se vaya porque no estoy en el pellejo de ellos, sufriendo las calamidades que solo ellos saben. Mi deber como periodista y desde esta poderosa y líder empresa de televisión en Honduras, Televicentro, lo único que les puedo decir es: hay riesgos en ese trayecto, muchos riesgos, y además esta vez no será como las caravanas pasadas. Habrá más rigor de las policías fronterizas y autoridades de Honduras, Guatemala y El Salvador, por lo que estoy escuchando. Si usted porta su identidad, entrará a Guatemala. Si su objetivo es entrar a México, le van a exigir pasaporte con la visa de México o la visa de Estados Unidos. Téngalo seguro, porque las tres policías, los tres estados se han organizado en esta ocasión. Mi deber es decírselo, pero tampoco decirle a la gente con necesidad o que se siente insegura, no se vaya, porque esa es decisión suya. Esa es decisión suya. Y si va a ir con un menor, si no lleva los documentos del menor debidamente autorizados, tampoco le van a dejar entrar el menor, ¿verdad? Mi deber es comunicarle todo esto a usted. Allá usted si quiere asumir los riesgos. Mi deber es ese. Y el deber de nuestra empresa es ese. Pero si las necesidades son tan apremiantes que lo obligan a usted a desafiar los riesgos y a la propia autoridad y los propios requisitos, usted asume responsabilidad en cualquier decisión que tome a partir de este momento. Antes de ir a la pausa, esto es lo que la semana pasada en un video decía la encargada de negocios de los Estados Unidos en Honduras, Heidi Fulton, en relación a la caravana de migrantes que supuestamente parte mañana desde San Pedro Sula. En el punto fronterizo de Aguacaliente entre Honduras y Guatemala. Al cruzar esta frontera, la ruta hacia el norte está llena de infortunios y peligros. Es fácil ser víctima de bandas criminales que buscan lucrarse de los migrantes vulnerables. Tanto los coyotes como los líderes de caravanas mienten. Tratan de convencerles a arriesgar todo para intentar entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Pero Estados Unidos hace cumplir sus leyes migratorias y no podrán entrar de manera ilegal. Miles de hondureños que participaron en la caravana ya regresaron, tristes de haber tomado esta decisión. No se dejan engañar. No inviertan su tiempo y dinero en un viaje destinado a fracasar. No arriesguen sus vidas y las de sus hijos. No dividan a sus familias. El camino es largo y muy peligroso. No viajen solos ni en grupos. Los riesgos son demasiado serios para ustedes y especialmente para sus hijos. Sabemos que la realidad aquí es difícil para mucha gente. Por eso hemos invertido millones de dólares para ayudar a los hondureños a mejorar su seguridad, su educación y oportunidades económicas. Creemos en el futuro del pueblo hondureño. Tu país te necesita. Sigamos trabajando juntos. Tu futuro, tu norte está aquí.
Nuevo segmento de Frente a Frente, nuevo segmento para leer mensajes, que los vamos a ver nuevamente del Twitter. Ya vamos a ir al Facebook un poquito más adelante, pero quedémonos un poquito en el Twitter otra vez, que nos dice este señor Dan González, por necesidad, porque aquí en Honduras no existen las oportunidades para tener un trabajo fijo. Más o menos es como lo coincidente con los mensajes. Francisco dice, nadie sale porque quiere. Es un sueño, una oportunidad. Yo pregunté a varias familias y no tienen empleo. La corrupción está matando el país y los mareros que reclutan a los hijos. La pregunta de hoy, ¿los hondureños migran por necesidad o inducidos por grupos de interés? Las dos opciones, sobre esas está respondiendo la gente. Cada día escapan 300 hondureños de este país. La caravana es simplemente algo visual. No es nuevo irse de Honduras, y peor aún cuando la pobreza crece debido a la incapacidad del gobierno. El hambre y los sueños de los hondureños no tienen tintes políticos. Siguiente mensaje de Marvin Savillón, es inducido por grupos, son manipulados y hasta pagados por esos grupos. Dice Jaime Ramos, las dos son correctas, estimados. Feliz día, las dos opciones, inducidos por grupos o por necesidad. Gigi Martínez dice, claro que emigran por necesidad, pero siempre bajo un mando, eso es indiscutible. Dice Edwin Martínez, las personas emigran por necesidad, y nos dice Fer Aguilar, por inseguridad, injusticia, carencia, desempleo, etc. Obvio que por necesidad. Así opina la gente en Twitter. Ya vamos a ir un poco más adelante con el Facebook. Renato. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias. Y es que antes de las caravanas, entre 200 y 300 hondureños diariamente cogían esa ruta por Guatemala y por México, buscando mejores horizontes en Estados Unidos. Eso no se puede negar. No se puede negar que no hemos creado las condiciones para atraer a nuestra gente y que nuestra gente se quede aquí. Por mucho que se diga, no están las condiciones totales para la generación de empleo, para superar la pobreza. Si hubieran condiciones para que la gente no migrara, tendríamos una pobreza abajo del 63 que la tenemos en este momento. Pobreza extrema. Es decir, condiciones hay pues para irse. Condiciones hay para irse. Hay gente que quiere conseguir empleo, tener seguridad. Desde siempre fue así. Y ahora no es la excepción. Ahora está el otro puntito. El otro puntito. Si hay gente que es inducida por temas políticos. ¿Por qué pusimos en la pregunta eso de la inducción? Porque Diario La Prensa de San Pedro Sula publicó la semana pasada, ONG de México promueven caravana de migrantes que saldrá de San Pedro Sula. En medio de una crisis humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos, mientras vemos imágenes de esas caravanas de migrantes, las organizaciones mexicanas Pueblos Sin Fronteras y el Centro de Dignificación Humana promueven una segunda caravana de migrantes hondureños que comenzará la travesía, según sus planes, a mediados de enero desde San Pedro Sula. Irineo Mujica, integrante del Pueblo Sin Fronteras, y Luis García Villagrán, coordinador de Dignificación Humana ante medios mexicanos como Diario del Sur y La Razón, anunciaron que el 15 de enero saldrán 2 contingentes migrantes desde la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula, Honduras, y desde San Salvador, El Salvador. Buscamos refugio en Honduras, nos matan. Caravana migrante, enero 15, Central Metropolitana San Pedro Sula, hora salida 5 de la mañana, dice el afiche que anuncia el nuevo éxodo y que comenzó a circular en cuentas hondureñas de Facebook y en sitios web mexicanos a finales de noviembre de 2018. Este afiche, cuya autoría no es asumida por ninguna persona en Honduras, se multiplica en las redes sociales en la medida que la fecha se aproxima. Hoy es 15, ¿verdad? No, hoy es 14. 14. Asumía que era 15, mañana 15 es entonces. En una entrevista con La Razón, Mujica, dirigente de Pueblos Sin Fronteras, confirmó que habrá una caravana pese a la advertencia de su gobierno de exigir documentos y registro a quien desee ingresar a ese país. El pasado 18 de octubre, policías federales y miembros del Instituto Nacional de Migración detuvieron a Mujica en el municipio de Suchiate, frontera con Guatemala, cuando lideraba una marcha solidaria con los migrantes hondureños que en ese momento pretendían ingresar a
territorio mexicano. Mujica, quien es un activista de derechos humanos, ha negado constantemente que él organice las caravanas. Sin embargo, su organización, por medio de su sitio www.pueblosinfronteras.org, ha montado campañas con el objetivo de captar recursos económicos para financiar los gastos de las caravanas. Esto es lo que publicaba Diario La Prensa de San Pedro Sula el 9 de enero de este año. A las 11:50 minutos subieron esta información a la prensa digital de San Pedro Sula, redactado por Juan Carlos Rivera. ONG de México promueven caravana de migrantes que saldrá de San Pedro Sula. Y el comisionado del Instituto de Migración de México estuvo la semana pasada aquí en Tegucigalpa. Y vamos a escuchar lo que nos dijo, entrevistado por la periodista Gabriela Andino del Noticiero Estelar de Honduras TN5. Que no logré llegar a... Tras su llegada al país, el comisionado del Instituto Nacional de Migración de México, Tonatiuh Guillén, advirtió a los hondureños que cualquier nuevo intento para cruzar la frontera sur de los Estados Unidos es poco viable, poco pertinente y altamente peligroso. Es el momento menos favorable a cualquier intento irregular de cruce a Estados Unidos. O sea, hay un gobierno que ha sido muy explícito en criminalizar a la migración, que ha sido muy explícito en expresiones racistas, que quiere hacer una barda, que quiere militarizar la frontera. Entonces es muy poco viable, muy poco pertinente, altamente peligroso hacer ese tipo de movimiento, y las personas cuando toman una decisión de estas características pues deben tener plena información y no escuchar mitos o escuchar argumentos que no tienen asidero real. El funcionario mexicano indicó a Telenoticias que el motivo de su viaje a Honduras y El Salvador es para socializar los componentes de la nueva política migratoria de su país, misma que indicó está dirigida a ser más humanista y promotora del desarrollo. Modificando su política migratoria, eso es a lo que viene en esta visita a Honduras, de explicar los componentes de la renovación de la política migratoria y sobre todo enfatizar que es una perspectiva muy humanista y promotora de desarrollo. Tras el anuncio de salida de una nueva caravana desde San Pedro Sula para el próximo martes, las fuerzas de seguridad alertan a la población del creciente número de casos de trata y tráfico de personas registradas a raíz de las últimas movilizaciones. Al final de cuentas, mucha gente se expone a riesgos y amenazas que son aprovechados por el crimen organizado, transnacional principalmente, frente al universo de ingenuidad con que se desplazan estas personas. Según las autoridades, en 2018 se detuvo un total de 56 personas por el delito de tráfico de personas y 32 por el delito de trata de personas. En su mayoría las víctimas son mujeres y menores de edad, y a ello se suma la violencia que termina con la vida de migrantes en el camino, agrega esta experta. Obviamente no solamente hay una alerta, ¿no?, de la cantidad de personas que se están movilizando, sino también hay un acecho por parte de estas estructuras criminales, sabiendo de que se ha anunciado esta caravana migratoria. En las últimas horas, la DPI requirió a un exagente depurado de la Policía Nacional tras suponerlo responsable de solicitar el cobro monetario a personas para integrar la caravana rumbo a los Estados Unidos. Las autoridades hondureñas señalan que si bien migrar es un derecho, la población hondureña se pone en riesgo al caer en la trampa de personas sin escrúpulos con intereses económicos o políticos. Gabriela Andino, Telenoticias. Miren, hay otro elemento que recordarle a los que se van a sumar a esa caravana de migrantes. Ya les decía que nuestra misión es advertirles, no presionarlos para que no se vayan. Esa es decisión de usted, papá, esa es decisión de usted, mamá. Si usted quiere asumir esos riesgos, esa es decisión suya. Solo usted sabe la vida que está pasando en Honduras. Nuestro deber es advertirle de los riesgos. Otro riesgo
ya una especie de xenofobia que hay en algunos pueblos de Guatemala y que me está contando aquí el comisionado general don Orlin Cerrato, inspector general de la policía. Sí, en efecto, yo le comentaba extra cámaras que en esta última reunión en Guatemala hablábamos con miembros de la policía de Guatemala y que una de sus preocupaciones es justamente ya la actitud de xenofobia que han observado ya en comunidades que son fronterizas con México, porque sienten que se les usurpa su espacio, que hay que darle atención, altera realmente la normalidad, la convivencia que tienen esas comunidades, pues el paso de una movilización irregular pues altera toda la dinámica de su lugar, de su localía. Y en ese sentido creo que se ha ido incrementando ya el sentimiento xenofóbico de frente a estas movilizaciones irregulares. Eso pasa en Guatemala, pasa en México, y realmente uno al informarse de las condiciones en que están en esos albergues, en condiciones de insalubridad, realmente expuestos a una serie de situaciones negativas, también es importante comentar dos aspectos. Uno, con esto de el enganche, la seducción a las personas para que migren, pues hacen varios ofrecimientos y cuestiones que no son ciertas, como una visa humanitaria en México. La figura de la visa humanitaria no existe en México. De igual manera, el asilo es una figura que lleva una serie de requisitos y que tiene un proceso riguroso y que será un porcentaje pero muy mínimo el que califica para este tipo de estatus migratorio. Creo que no es cierto muchas cosas de las que se le dice a la gente, le venden una ilusión, pero al final del día vemos realmente que tantos compatriotas están varados en la frontera México-Estados Unidos en condiciones bastante deprimentes, familias que iban integradas y que se devolvieron en momentos diferentes. Yo creo que eso no es la aspiración de una persona que emprende esta travesía. Entonces, yo creo que todos estos riesgos hay que decirlos porque la gente tiene una exposición muy grande, están más vulnerables en un país que no es el de ellos, que tienen que someterse a la legislación interna de este país. Entonces yo creo que este tipo de aspectos sí tenemos que tomarlos en consideración, porque la gente no sabe, ya cuando está allá, cuando está en medio de esa travesía, es que realmente se da cuenta de todo de las peripecias, adversidades que conlleva este sueño, esta esperanza que tiene, y que al final no se vuelve un sueño, más bien se vuelve una pesadilla, sí. Y la gente regresa al país más frustrada y a veces hasta complicada. Familiares de hondureños que saben que sus compatriotas, que sus parientes que emprendieron el viaje, pues hoy ya no están con ellos, porque viene ya un cadáver, un cuerpo inerte, y que se fue con una ilusión, producto de esta situación bastante complicada, que es la de emprender esta travesía, y que sentimos que se vende una ilusión a la gente. Y yo creo que en eso sí tiene que tomar en consideración, tomar nota de todos estos situaciones negativas, de todos estos riesgos, de todas estas circunstancias que conlleva desarrollar este tránsito. Comisionado Miguel Pérez Suazo, ¿tiene usted los números de cuántos ingresaron en las caravanas pasadas? Al final, ¿cuántas caravanas fueron en el 2018? Bueno, se dieron dos eventos. La primera movilización que arrancó llevaba alrededor de unos 1000 personas. Esa caravana fue la mayor concentración de personas, y posteriormente se replicó otra movilización menor que albergaba unos 400 personas, pero ya en la segunda ocasión
definitivamente ya se habían tomado una serie de medidas, tanto por parte de nuestro país como en la frontera con Guatemala, lo que permitió también el año pasado pues ejecutar 231 órdenes de captura, 270 personas detenidas por delito, porque también este tipo de actividades son utilizadas por estructuras de crimen, tanto común y organizado, para realizar actividades ilícitas en la frontera. Nosotros estuvimos monitoreando permanentemente tanto la aduana de Aguacaliente, El Florido y lo que es Corinto, a fin de que hiciéramos pues un haz común. Nosotros en estos momentos estamos reforzando hasta con unidades caninas antidrogas estos puntos fronterizos, porque definitivamente sabemos que aparte de la movilización también hay estructuras que se van a querer beneficiar de este tipo de actividades. Ahora, pero México reportó hasta 7.000, 8.000 y 9.000 migrantes en esa caravana, sí, comisionado. Sí, recordemos que eso es lo que nosotros pudimos calcular en la frontera. Muchos de ellos salieron por Paso Ciego. Cuando ya se empezaron a cerrar la frontera, muchos de ellos pasaron nuestras fronteras patrias por pasos ciegos o puntos no habilitados, como conocemos nosotros, y definitivamente esa cantidad de personas también. Recuerde que allá en Guatemala, otro grupo de guatemaltecos se sumó a ella, pues definitivamente. Y cuando llegó a México, iba el doble o el triple de lo que salió de aquí de Honduras, definitivamente, porque ellos iban arrasando. Ver, pues definitivamente que la gente estaba brindándoles alimentación, que les estaba brindando agua y les estaba brindando todo lo que ellos necesitaban para que pudieran hacer su recorrido. No creo que tenga la misma, porque están tomando algunas medidas, porque incluso hubieron comentarios de personas que les ayudaron, que dijeron que la gente que le daban la comida ni siquiera se la comían, porque pudimos ver nosotros que una vez que ellos llegaban a los puntos de descanso, más tardaban ellos en llegar, que llegaba un carro con chapsui, con arroz, con pan, con refrescos, y definitivamente de esa forma, ¿quién va a desistir? Claro, sabemos que eso es organizado. Eso tiene que buscarse el asidero, quién es el que está poniendo, porque son cualquier cantidad y todo el mundo comía a disposición. Que cuando usted le ofrecía comida, no quería, porque había alguien que les estaba proveyendo permanentemente sus necesidades. Es decir, que pasó más gente, ingresó a Guatemala por los puntos ciegos que por la misma frontera. Definitivamente. ¿Y por qué? Porque como Guatemala no estaba ingresando personas con la identidad, y a raíz de que irrumpieron pues definitivamente la frontera, Guatemala cerró por 7 días la frontera. Entonces, eso fue reteniendo, usted recordará, hubo una contención, lo que retuvo alrededor de entre 500, 600 personas, pero muchas de ellas buscaron pasos ciegos, porque fueron buscando hasta ríos que llegaban arriba del medio cuerpo con menores cargados, y ponían desde Guatemala, ¿verdad?, desde el cruce con Honduras, con Guatemala, el riesgo de su integridad física, tanto de ellos como de los menores que iban acompañados. Hay muchos menores que van solos. Nosotros empezamos a hacer operativos desde Ocotepeque, y teníamos 3 retenes policiales hasta llegar, desde Ocotepeque hasta Aguacaliente. Si venían menores, nosotros ya desde ahí empezamos a hacer una primera contención, revisando todos los buses, revisando todas aquellas rutas interurbanas que estaban llegando a la frontera, y desde ahí nosotros estábamos formando una contención, y los menores que no iban acompañados inmediatamente eran retenidos. Dígame, ¿qué vamos a ver mañana en la frontera de Aguacaliente, en la de Corinto y en estas zonas limítrofes donde hay agencias de migración con Guatemala? ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es que se reforzarán, va a haber mayor presencia policial. Todos y cada uno de los operativos que se hagan pues van a estar orientados, uno, a identificar estructuras criminales que se pudieran organizar para ser ilícitos en la frontera. También
pues nosotros vamos a hacer operativos policiales en los pasos ciegos que nosotros tenemos en las diferentes fronteras, porque solo en el sector de Corinto tenemos alrededor de entre 15 y 20 pasos ciegos. Igual en la frontera con Agua Caliente, vamos a fortalecer también el sector del Amatillo por la movilización hacia el sur, pero la prioridad ahorita es la migración hacia el norte, porque es así, estamos dedicándole todo el apoyo policial a fin de que quien salga de nuestro país es porque ha reunido los requisitos, sí, y dos, porque definitivamente lo hemos buscado en nuestro sistema y no tiene ningún antecedente que reporte que se puede requerir. ¿Qué número de agentes se están movilizando para esos puntos fronterizos? Solo de frontera nosotros tenemos alrededor de 450 efectivos que se están movilizando hacia esos puntos en particular, y estamos pues los 16 puestos fronterizos. Recuerde que vamos a tener mucho movimiento en los aeropuertos, porque hay líneas aéreas que no tienen conexión hasta allá, pero sí hay gente que ya sabemos que va a venir hasta Honduras, y de Honduras va a agarrar pues por tierra hacia lo que es la zona sur, principalmente para estos eventos de la Jornada Mundial de la Juventud. Nosotros desde hoy ya estamos al 100 haciendo operaciones en la frontera, y mañana definitivamente esperamos pues complementar todo este tipo de situaciones a fin de que podamos garantizar tres cosas, lo que es garantizar la seguridad de las fronteras, garantizar la seguridad en la ruta de estas personas, tanto los que van para el norte como los que van para el sur, y definitivamente vamos a ser muy rigurosos en el registro de personas y vehículos que estén circulando en nuestro país, principalmente aquellas estructuras que miremos nosotros que llevan menores o que definitivamente presentan algunas sospechas de situaciones irregulares. ¿Solo policías fronterizos, preventivos, o tendremos policías militares y militares mismos en estas zonas? Nosotros vamos a tener toda la Policía Nacional enfocada en esto. Solo por parte de frontera nosotros estamos movilizando esa cantidad de efectivos, más sin embargo, recuerde que incluso vamos a hacer operativos similares a los que tenemos en Semana Santa, a fin de que toda la gente que se movilice con seguridad, y en las fronteras pues definitivamente hacer un dispositivo de seguridad que permita tener control de todas y cada una de las personas que circulen. Cristian Nájera nos tendrá más mensajes del público, y al retorno les haremos un resumen de cuál es la postura, no es postura la palabra, es el planteamiento que tienen los nacionalistas en relación a la segunda vuelta electoral. Ellos han ofrecido una conferencia de prensa a las 7 de la mañana. Como ese tema lo hemos estado abordando en Frente a Frente, tendremos un breve resumen con Ramón Matute desde el Comité Central del Partido Nacional. Cristian nos va a leer mensajes y vendremos ya en la recta final a los últimos comentarios de los comisionados Orlin Cerrato, inspector general de la policía, y Miguel Pérez Suazo, subdirector de la Policía de Fronteras, horas antes de que parta para la frontera de Agua Caliente la caravana que se ha anunciado desde el mes de octubre. Esta sería la tercera caravana de migrantes. Frente a Frente le pregunta hoy: ¿los hondureños emigran por necesidad o inducidos por grupos de interés? Las respuestas en el Facebook las leemos a continuación, porque la gente opina, comenzando con esta cuenta que se llama Azar Vectur. Por una vida mejor hay que buscar la ruta hacia Estados Unidos. Que van a saber ustedes de pobreza si viven en la pirámide de la Torre. Bueno, dice Enrique Paz: por la falta de oportunidades y esperanza por ganar 5 veces lo que ganan en Honduras en un mes, porque aquí cualquier día te matan, salís de tu casa y no sabes si regresarás. Mensaje antes de Enrique Paz, pues Oscar Baquedano. No, es esta cuenta Azar Vectur, realmente. No, esas cuentas así, que la gente no da su identidad. Sí, porque miren, lo que están haciendo aquí los comisionados solo es advertir de los riesgos. Y miren lo que hemos dicho nosotros: quien se quiera ir, que se vaya. Porque solo los que se van sabiendo de los riesgos
saben por qué se van. Uno no sabe las penurias que puede estar pasando esta gente y sus hijos, que son capaces de arriesgar sus vidas para ir a buscar mejores horizontes en Estados Unidos. Pese a lo que les dijo el comisionado del Instituto de Migración, que es inviable viajar en este momento con el Trump racista y xenófobo que hay en este instante, ¿va? Así les dijo el comisionado del Instituto de Migración. Es inviable. Miren que ni siquiera les dijo no se vayan. El de México es inviable así como está Estados Unidos en este instante. Y en eso hemos tenido cuidado nosotros también, en decirles, si usted se quiere ir porque solo usted conoce su realidad, váyase. Pero nuestro deber es advertirle cómo están organizadas las autoridades de los 3 países, México, Guatemala y Honduras, y los riesgos que implica esa travesía. Es nuestro deber, pero usted tiene la última palabra. Aquí no le estamos diciendo no se vaya, usted decide al final. Usted es el que asume las responsabilidades, no nosotros. Pero por la seguridad de ustedes, les advertimos, van a encontrar esto y lo otro. Es lo que están haciendo los policías aquí. Sigue leyendo, Cristian. Sí, vamos a leer algunos mensajes de Wilmer Garmendia, por ejemplo, que dice: no son motivos estos para querer irnos del país, tener 3 hijos con excelencia académica, uno de ellos el mejor del instituto, y negarle una beca solo por no ser del partido en el poder, y un padre que padece de una enfermedad de la cual tiene que comprar el medicamento porque no hay en el hospital. Y se vuelve a preguntar, ¿no son estos motivos suficientes para emigrar del país? Ok, quieren culpar a la oposición como si fueran los culpables de los sueldos de hambre y tanto asesinato, dice Jorge Cáceres. Y así son los mensajes. Víctor Manuel Elvir: por los malos gobiernos pasados como el presente, por la falta de seguridad, falta de salud, falta de trabajo. Aquí el pobre le hace falta de todo por culpa de la corrupción de los políticos. Alejandro Ramos nos dice que deberíamos retomar el tema de la condena de David Romero. Heriberto Orellana dice: las palabras sobran cuando alguien está seguro de quedarse a trabajar o vivir en su país. O sea que eso de inducir no funciona cuando se está bien y no hay motivo de arriesgarse. Pero si la gente no tiene empleo, salud, educación y seguridad, entonces, pregunta, así se expresa la gente en redes sociales, en Facebook. Renato. Muchas gracias, Cristian Nájera. Ramón Matute, en el Comité Central del Partido Nacional, para decirnos cuál es el planteamiento que tienen los nacionalistas en torno a la segunda vuelta electoral, que es parte de las reformas electorales que está exigiendo la gente. Bueno, comentarios finales, comisionado general Orlin Cerrato, inspector general de la policía. Entiendo que ya ustedes están en alerta y organizados con la CONAPREN, me dijeron. Con CONAPREN. Para esto, ¿verdad? En efecto, tenemos ya la fase de planificación ya fue evacuada, ya sabemos cómo vamos a distribuir y a posicionar nuestra gente en las diferentes rutas que explicaba el comisionado Pérez Suazo. Tenemos coordinaciones permanentes entre las instituciones nuestras acá en el país, así como hay una coordinación con los demás países del área, con Guatemala y El Salvador, y estamos realmente en una línea integrando todas las capacidades que tienen nuestros estados. Y aquí, bueno, es pertinente, y aprovechando este espacio, advertir a la gente de estos riesgos, que a la hora de tomar una decisión, que estimen, que no desestimen todo esto que les venimos contando, porque son realidades que vive la gente en este tránsito hacia el norte. De igual manera hay todavía organizaciones de crimen organizado, porque uno pensaría que con esta movilización irregular pues los coyotes no van a sacar partido, pero eso es una mentira, siempre están sacando partido de ello. Hoy no cobran por la movilidad, sino por el paso de México a Estados Unidos. Es decir, siempre está la presencia de grupos de crimen organizado con el afán de cooptar esta gente, y realmente pues el fin de ellos es económico, quitarles sus pocos recursos que tienen para venderles una ilusión que al final es falsa. Nosotros quisiéramos que la gente meditara en este tipo de cosas, en que no crean lo que les dicen, que realmente que hagan una valoración de los riesgos, donde está de por medio hasta la vida de cada una de las personas. Y principalmente nos sensibiliza el caso de los niños, ver niños que quedan en albergues varados en Guatemala o en México. Realmente esto es bastante fuerte. Sin embargo,
las instituciones del Estado, la misma fuerza de tarea del migrante ha intensificado sus acciones a efecto de poderle dar a la asistencia a los retornados. De hecho, en esta movilización ahí en Aguacaliente, mucha de la gente se vino de Guatemala. Entonces también tenemos capacidades para retornar a esta gente a sus lugares de origen, porque esa es la responsabilidad nuestra como parte del Estado, buscarle también soluciones a la gente. Yo creo que es importante que reflexionemos seriamente, que no arriesguemos la vida de nuestros hijos, nuestros hermanos. Ya explicaba comisionado Pérez ese cuadro ahí en la frontera donde un menor de 14 años con otra menor que eran vecinos, ni siquiera eran familia, y usted se imagina a estos niños caminando a través de todo este territorio, están expuestos a una serie de situaciones negativas. Así que no desestimemos este escenario que se puede convertir en vez de una esperanza y una ilusión, en una situación más bien de luto, de dolor para la familia. Muchas gracias, comisionado general Orlin Cerrato. La pausa comercial, comentario final del comisionado Miguel Pérez Suazo y también la información desde el Comité Central del Partido Nacional. Ya regresamos a Frente, gracias al Internet, y hoy hacemos el grande del mañana. Con la tecnología de punta, Banco de Occidente le informa sobre los puntos complicados de tránsito vehicular esta mañana de lunes, y ahí tenemos un rojo sinónimo de tránsito pesado en el Boulevard Centroamérica, para que lo valore. También están apareciendo algunas líneas de vehículos transitando lentamente en el Boulevard La Hacienda para desembocar en el Boulevard San Juan Bosco. Algunas alertas de tránsito vehicular a lo largo de la calle La Salud frente al DINAF, que ahí la estamos visibilizando. También ha estado el barrio Morazán bastante complicado en la avenida principal que justamente conduce al Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino. En San Pedro Sula, pues hemos tenido una mañana bastante intensa de tránsito vehicular, ha estado lloviendo en algunas partes y como consecuencia, pues el tránsito vehicular es pesado. Hay accidentes viales, 2 contabilizamos en San Pedro Sula, y ahí tenemos en el segundo anillo periférico, uno que se acaba de reportar bajo esas condiciones. Es un accidente grave, dice el Waze que nos envía la fotografía. También el Boulevard del Sur está complicado hasta la Tabacalera Hondureña, esa línea en rojo. El Boulevard del Este pues está mejorando en este momento, y en el Boulevard del Norte es justamente donde se produjo el otro accidente vial, cuyas consecuencias son un tránsito vehicular espantoso en el Boulevard del Norte, repito, de San Pedro Sula, y ahí están las fotografías de las personas que nos siguen a través de equipos Televicentro que están ilustrando sobre ese tránsito pesado. Así estamos a esta hora de la mañana, cuando se marcan las 8:44. Información que usted recibe para salir de casa con mayor confianza a realizar sus labores de esta jornada, y por cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. A Ramón Matute en el Comité Central del Partido Nacional, antes de presentar al comisionado Miguel Pérez Suazo con sus comentarios finales, para informarnos del planteamiento de los nacionalistas en torno a la segunda vuelta electoral. Ramón. Así es, Renato, buenos días. También hay que recordar que la propuesta de libertad y refundación a través del diputado Calix fue reformas electorales en el sentido de incluir la segunda vuelta y la redistribución del Tribunal Supremo Electoral y del Registro Nacional de las Personas. ¿Cuál es la posición del Partido Nacional de Honduras? Por favor, Luis Colindres, secretario ejecutivo. Sí, buenos días a todo el pueblo hondureño. El día de hoy el Comité Central ha emitido una puntual línea de acción con respecto a el balotaje o segunda vuelta. Primero que todo, en este momento el Partido Nacional es el de mejor organización del país, el que se ha constituido más grande dentro de la democracia hondureña, y en ese sentido no le tenemos ningún temor a hablar
sobre segunda vuelta electoral, a entrar a un proceso de identificación de la mejor propuesta de balotaje o segunda vuelta. Hemos estudiado la propuesta de la oposición hacia el balotaje o segunda vuelta y tenemos una serie de preguntas y cuestionamientos importantes. Primero, en el balotaje o segunda vuelta, ¿aceptarán que el Partido Nacional gane por un voto? La pregunta es clara, contundente y sencilla. A pesar de un margen estrecho en el balotaje o segunda vuelta, ellos estarán dispuestos a aceptar los resultados. Eso es algo que tienen que garantizar. Segundo, con este proceso de balotaje o segunda vuelta, estaremos completamente seguros que no existirá violencia postelectoral, que no existirá bloqueo a la economía hondureña en el marco de propuestas violentas de procesos postelectorales como lo vimos en el 2017. Tercero, tendremos la garantía que con esta propuesta de balotaje o segunda vuelta electoral no habrá entonces intervención de estos grupos como maras, pandillas y crimen organizado que intimidaron a gente para ejercer la democracia del país. Y también tenemos otra serie de preguntas en cuanto al marco del financiamiento. ¿De dónde van a salir los recursos para esta propuesta de segunda vuelta o balotaje del país? Si tenemos una elección primaria, una elección también general que tiene un presupuesto aproximadamente de 1.500 millones de lempiras, un proceso de balotaje de segunda vuelta cuesta prácticamente lo mismo. ¿De dónde quieren que saquemos los recursos? ¿Quieren que incrementemos los impuestos? O sea, ¿quieren aprobar algo para incrementarle los impuestos a la población hondureña? ¿Quieren que recortemos presupuesto invertido en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de infraestructura, en materia de salud? Todas estas cosas como partido entonces nos obligan a generar un proceso e iniciamos en este momento hacia la construcción de un planteamiento de balotaje o segunda vuelta responsable ante el pueblo hondureño, de acuerdo a la realidad económica, congruente con la realidad social y democrática del país. Aquí, siendo claros y precisos, ¿el Partido Nacional entonces apoya la segunda vuelta? Nosotros en este momento, como partido más grande de Honduras, más organizado, no tenemos ningún tipo de temor ante balotaje o segunda vuelta electoral. Y lo que estamos haciendo es iniciando un proceso, primero, de responder esta serie de preguntas de una propuesta que ha hecho la oposición, una propuesta que todavía no es concreta y que el pueblo hondureño debe de darse cuenta de dónde van a salir los recursos y si vamos a evitar entonces que en un futuro, aunque el Partido Nacional gane en la segunda vuelta o balotaje por un voto, ellos aceptarán los resultados. O la solución de ellos será una tercera vuelta, una cuarta vuelta. Estamos hablando entonces que el llamado a su bancada en el Congreso Nacional es que de una u otra manera participe en la discusión de una iniciativa que se ha presentado en el tema de segunda vuelta. Claro que sí, estaremos participando activamente y como partido estaremos en el proceso de construcción de una propuesta de balotaje o segunda vuelta responsable, congruente con la realidad del país. Perfecto, gracias, muy amable. A Luis Colindres, quien es el secretario ejecutivo del Comité Central del Partido Nacional de Honduras. Renato, quiero informarle a usted que al interior de la bancada del Partido Liberal de Honduras hemos tenido conocimiento que al menos 16 diputados están en desacuerdo con este tema de segunda vuelta. ¿Apoyaría el tema de segunda vuelta? Los diputados que han decidido en las últimas horas apoyar a don Víctor Barahona como nuevo jefe de bancada de este instituto político. Así están las cosas. Las próximas horas y los próximos días son de negociaciones intensas y extensas de las fuerzas políticas en estos temas. Renato, con usted al estudio. Muchas gracias a Ramón Matute, muchas gracias. Yo les diría que hay mucha gente ya que pide que los cargos de elección popular salgan de convenciones de los partidos políticos, ya que ellos no pueden financiar sus elecciones internas y primarias, sino que es el Estado que carga con esa responsabilidad. ¿Por qué en vez de gastar en elecciones primarias e internas, por qué no lo gastamos ese dinero en la segunda vuelta electoral? Y que los partidos políticos miren sus mecanismos, cómo eligen a los cargos de elección popular. Es una salida, ¿verdad? Pero esa es una salida que digo yo y que es para debate, es para debate. Yo más siento que los nacionalistas no quieren la segunda vuelta por lo que escuché ahí de Luis Colindres. Los argumentos es para que no haya segunda vuelta. ¿De dónde va a salir el dinero? Dicen. En todo caso tendría que salir del Estado mismo. Pero si queremos ahorrar, el dinero que inviertan en las primarias e internas, mejor pásenla para la segunda vuelta. Bueno,
Eso será motivo de debate en los próximos días. Vamos a escuchar los comentarios finales del comisionado Miguel Pérez Suazo ante la inminente partida de esta tercera caravana de migrantes que desde San Pedro Sula se ha anunciado sale mañana rumbo a Estados Unidos vía Guatemala y México. Comisionado. Bien, en primer lugar pedirle a los hondureños conscientes que no arriesguen su vida ni la de sus seres queridos en este viaje lleno de más vicisitudes que de otra cosa. Es importante recalcarles que de las dos caravanas que han salido de nuestro país, las dos caravanas están varadas en México. Nadie ha pasado hacia Estados Unidos. Estados Unidos tiene reforzada completamente su frontera sur. Por lo tanto, nos sorprende también el hecho de que cuando usted llega a Estados Unidos no es que tiene garantizado su futuro, porque allá están también penalizando a aquellos empresarios o personas que están empleando personas migrantes que no tienen su documentación. Recientemente yo viajaba de Estados Unidos hacia Honduras y me sorprendió ver una generación completa, la mamá, la hija y la nieta viajando de Estados Unidos para acá y diciendo: señores, yo me retorno para Honduras porque en mi país todavía albergo la esperanza de que puedo vivir, pero aquí no es fácil, aquí no hay empleo, aquí las cosas han cambiado y definitivamente mejor me voy hacia Honduras y allá todavía tenemos de qué comer, dijeron definitivamente. Entonces, el llamado es y la reflexión es que se eviten formar parte de estas caravanas, porque definitivamente el futuro es incierto. Hagamos crecer a Honduras juntos y definitivamente abordemos los problemas integrales que tiene nuestro país para sacar adelante a Honduras. ¿Qué piensa el público, Cristian, ya en la lectura final de los mensajes esta mañana? Adelante. Sí, tenemos mensajes en el Twitter, los vamos a comenzar leyendo con lo que expresa Norma Vides. La mayoría son inducidos por grupos de otros intereses, dice esta usuaria. Ángel dice por necesidad. Deini de Martínez dice: puede que haya interés o puede que haya partes iguales, inducen y también hay necesidad, porque aunque no lo quiera admitir el gobierno, hay necesidad en el país, pero exponer la vida en ese trayecto tan peligroso es inconsciente. Aunque tenga que comer solo arroz y frijoles, no me voy de mi país, es mi pensar. Y ahí está leído al aire. Ángel Lanza dice: todas las personas saben los peligros, pero es más riesgo quedarse acá en Honduras, cree don Ángel Lanza. El Sarellano dice: por ambas, al final creen que las cosas serán mejor en tierra extranjera. No hay trabajo, ese es el punto toral. Se necesitan políticas gubernamentales para crear fuentes de ingresos formales y así impulsar la economía que está contraída. Siguiendo con los mensajes, Ronald Jerezano: ambas son correctas, por necesidad y también por ser inducidos por grupos, dice el señor Jerezano. Leonardo Álvarez: queremos hacer dinero de la noche a la mañana, queremos ganar miles en un trabajo sin ser profesionales y como dueños de negocios queremos explotar a los empleados. Le agregaré que aparte de la inducción de los grupos de interés está la indiferencia del pueblo hondureño. Ok. Gustavo Cardosa: y no les preocupan los riesgos que viven aquí. Van 7 masacres en lo que va del año, son 6 masacres. Coherencia debería tener al momento de actuar y brindar declaraciones, refiriéndose al comisionado Cerrato. Mr. Zelaya dice: todos los días hay migración ilegal, principalmente con gente que se va con visa de turista y se quedan ilegales. Y los que tienen más posibilidades, en especial gente preparada, se va por mejores oportunidades de trabajo. Todavía tengo un mensaje, le voy a leer el último. Osli Rodas dice: por necesidad se van. Los políticos deberían vivir al menos una semana en los barrios de nuestro país donde no hay circuitos privados de seguridad, donde no hay servicios básicos y tampoco un transporte barato. El primer día se darían cuenta del por qué se va nuestra gente. Así las redes sociales, Renato. Muchas gracias, don Cristian Nájera. Esta mañana aquí en Frente a Frente, como todas las mañanas. Muchas gracias al comisionado Orlin Cerrato
Muchas gracias. Hay mucho trabajo, ¿verdad? Hay mucho trabajo, definitivamente. Hay mucho trabajo. Y el comisionado, Gracias, Renato. el comisionado Miguel Pérez Suazo, que viaja allá a la frontera con Guatemala. Sí, claro. Temperatura baja por allá. Sí, está agradable. Bueno. Y los voy a dejar nuevamente con las declaraciones del comisionado del Instituto de Migración de México. Y el llamado que él hace. No le dice a nadie, no vengan. Solo les dice, entrar a Estados Unidos en este instante con ese presidente que tienen, dice, allá en Estados Unidos, es inviable, dice. Lo dice él, no lo decimos nosotros, lo dice él. Pero allá la decisión es de cada quien. El compromiso y el deber de Honduras es advertir a los nuestros los problemas que pueden encontrar en el camino, pero si van con sus documentos, con su identidad, van a entrar a Guatemala. Si presentan pasaporte con visado mexicano o estadounidense, van a entrar a México. Si van con menores sin documentación, no van a entrar a ningún lado. O sea que la idea es decirles cómo pueden entrar a Guatemala, cómo pueden entrar a México. Y además advertirles los problemas serios que pueden encontrarse en la travesía. Pero usted al final decide qué quiere hacer con su vida. Ok. Tras su llegada al país, el comisionado del Instituto Nacional de Migración de México, Tonatiuh Guillén, advirtió a los hondureños que cualquier nuevo intento para cruzar la frontera sur de los Estados Unidos es poco viable, poco pertinente y altamente peligroso. Es el momento menos favorable a cualquier intento irregular de cruce a Estados Unidos. O sea, hay un gobierno que ha sido muy explícito en criminalizar a la migración, que ha sido muy explícito en expresiones racistas, que quiere hacer una barda, que quiere militarizar la frontera. Entonces es muy poco viable, muy poco pertinente, altamente peligroso hacer ese tipo de movimiento, y las personas cuando toman una decisión de estas características pues deben tener plena información y no escuchar mitos o escuchar argumentos que no tienen asidero real. El funcionario mexicano indicó a Telenoticias que el motivo de su viaje a Honduras y El Salvador es para socializar los componentes de la nueva política migratoria de su país, misma que indicó está dirigida a ser más humanista y promotora del desarrollo. Modificando su política migratoria, eso es a lo que viene en esta visita a Honduras, de explicar los componentes de la renovación de la política migratoria y sobre todo enfatizar que es una perspectiva muy humanista y promotora de desarrollo. Tras el anuncio de salida de una nueva caravana desde San Pedro Sula para el próximo martes, las fuerzas de seguridad alertan a la población del creciente número de casos de trata y tráfico de personas registradas a raíz de las últimas movilizaciones. Al final de cuentas, mucha gente se expone a riesgos y amenazas que son aprovechados por el crimen organizado, transnacional principalmente, frente al universo de ingenuidad con que se desplazan estas personas. Según las autoridades, en 2018 se detuvo un total de 56 personas por el delito de tráfico de personas y 32 por el delito de trata de personas. En su mayoría las víctimas son mujeres y menores de edad, y a ello se suma la violencia que termina con la vida de migrantes en el camino, agrega esta experta. Obviamente no solamente hay una alerta, ¿no?, de la cantidad de personas que se están movilizando, sino también hay un acecho por parte de estas estructuras criminales, sabiendo de que se ha anunciado esta caravana migratoria. En las últimas horas, la DPI requirió a un exagente depurado de la Policía Nacional tras suponerlo responsable de solicitar el cobro monetario a personas para integrar la caravana rumbo a los Estados Unidos. Las autoridades hondureñas señalan que si bien migrar es un derecho, la población hondureña se pone en riesgo al caer en la trampa de personas sin escrúpulos con intereses económicos o políticos. Gabriela Andino, Telenoticias.